y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué hermoso! Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos. Qué hermoso es comenzar con una buena porción de la Escritura y ponerle atención y llenarnos de ella y estar listos para recibir principios básicos, esenciales para nuestra vida, para nuestra alma, dirección, luz, para saber dónde nos quiere el Señor. Lo más importante para nuestras vidas, como vamos a leer en esta carta más adelante, es ser entendidos de la voluntad de Dios. Y es hermoso poder ver lo que el Señor quiere para su iglesia. Ahora que hemos estado aquí en Apocalipsis, ahora que estamos viendo suceder todas estas cosas a nuestro alrededor, si tú no eres creyente, si tú no conoces la Biblia ni estás enfocado en ella, simplemente te va a causar temor, te va a causar quizá depresión, el ver cómo suceden las cosas alrededor y cómo están pasando todo esto de las pandemias y todo este asunto. Pero cuando tú estás en la palabra y cuando vienes al Señor, cuando entiendes todo lo que Él ha planeado y lo que vamos a ver después de este capítulo y lo que estamos viendo ahora, todo cobra sentido y nos llenamos de esperanza y ánimo porque sabemos que el Señor tiene un plan perfecto y viene pronto. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Gracias por sintonizarte a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias a ti que vienes en el carro, que nos sintonizas en camino a tu trabajo, a ti que estás quizás en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi. Un saludo para todos ustedes, también para Jacksonville, Florida, para Boston. Gracias, donde quiera que tú nos estés escuchando, sé bienvenido a Esenciales. Y qué importante es comenzar la mañana con un muy buen texto de la Biblia que te sirve, ¿verdad?, para poder anclar más y más tu corazón en la fe a Jesucristo. Y damos gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Así es de que si tienes un carro, una casa, un proyecto, trabajadores, autos comerciales, locales comerciales, acércate a Omega Insurance. Ellos van a hacer una cotización que se acerca a tus necesidades totalmente gratuita. Be Happy Yard Signs, un mensaje de amor en el jardín. Por favor, comunícate con Lucía, busca sus servicios en la página de Facebook y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por su compromiso con la verdad, gracias por sus aportaciones económicas para que este programa suceda y llegue a muchos corazones. Así es. Y estamos avanzando en este hermoso libro de Apocalipsis, donde el Señor nos dice con toda claridad: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras escritas en este libro. No es un libro como ningún libro de la Escritura puesto ahí para confundirnos o para que no se entienda o para que lo guardes o para no enseñarlo. Esa es una gran mentira. La iglesia, nosotros debemos estar predicando todo el consejo de Dios, de Génesis, Apocalipsis, el Antiguo Testamento. Tenemos que leerlo para entender mucho mejor el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento para ver cómo se completa el Antiguo Testamento y en especial el Apocalipsis, ¿verdad? Que es el cierre, es nuestra carta magna de la victoria. El Señor no nos ha dejado sin sabiduría, sin decirnos lo que va a suceder, y es maravilloso cómo nos da detalles preciosos que tenemos que estar observando y dándonos cuenta que las cosas que están pasando alrededor tienen sentido totalmente. Pero me encanta saber que el Señor va a comenzar y está comenzando con su iglesia, porque primeramente, según lo que vemos en la palabra de Dios en todo su contexto, el Señor va a regresar por su iglesia primero y Él quiere
encontrar una iglesia fiel, y es tan lleno de misericordia y paciencia que nos ha dejado palabras directamente a cada una de estas iglesias que nos representan a nosotros, que debemos deshacernos de lo que Él no quiere, debemos procurar lo que Él quiere y elogia, ¿verdad? Y en este caso estamos viendo la iglesia de la Odisea. Ahorita estamos viendo mucha apostasía alrededor de nosotros, ¿verdad? La iglesia progresista, la iglesia liberal, la gente que ha dejado a Jesucristo afuera. Aquí es una iglesia como esta, llena de gente no redimida, dirigida por gente no redimida, como la iglesia de la Odisea, y nos está enseñando lo que es una iglesia tibia, ¿no? Aquellos que tienen su propio pensamiento, aquellos que dejan a Dios de lado, se ponen como una autoridad, se creen autosuficientes, ¿verdad? Y el Señor les está diciendo la verdad: hey, tú eres pobre, ciego, desnudo, ¿verdad? Desventurado. Y bueno, ahorita vamos a ver lo que el Señor le va a dar: arrepentimiento, le va a dar esperanza si hay fe y arrepentimiento. Sí, así es, qué importante es eso, fe y acompañado de arrepentimiento genera un cambio de mente, un cambio de conducta, un cambio de vida, ese cambio de vida que trae gozo, que trae paz y que no va a llenar ninguna otra cosa tu vida, excepto cuando tú consideres arrepentirte, consideres a la luz de las Escrituras quién es Dios y quién eres tú. Por eso es tan necesario, yo hago tanto énfasis. Recuerda, hay una sola autoridad, y esa autoridad es la Escritura, es la palabra de Dios. Y todos aquellos que amamos a Jesucristo, que hemos sido salvos por el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la palabra, llegamos a convergemos en ese mismo punto, en Jesucristo, en la verdad. Cualquiera que no lo hace, cualquiera que es un falso creyente, un falso maestro, va a salir con otras cosas, va a justificar sus pecados, va a justificar el hecho de no caminar con Dios, y va a crear otras cosas que le permitan seguir amando sus ídolos y sus pecados. Por eso tienes que observar, pero nosotros los cristianos debemos observar la palabra de Dios y venir a ella, ser mansos y humildes de corazón, y venir a ella y dejar que ella nos mueva, nos cambie y nos transforme. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, y cuando regresemos vamos a hablar de esto, de el arrepentimiento genuino que el Señor está buscando, la misericordia de Dios sobre esta, la peor de las iglesias, la iglesia de la Odisea. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Estás en Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros, por estar con nosotros estudiando la palabra de Dios. Y bueno, como venimos diciendo, la Escritura no es un libro de texto más para la iglesia, no es nuestra carta magna, es nuestro manual del fabricante, son las palabras de nuestro Señor, ¿verdad? El diablo siempre va a querer pues desacreditarla y ponerla a un lado. No, es lo más importante. Él es nuestra victoria. Y aquí tenemos en esta carta el Señor hablándonos directamente a esta iglesia que le había dicho que es tibia y no fría ni caliente, no tenía poder para refrescar ni el poder para sanar, ¿verdad? No decía que servía al Señor, pero realmente se servía a sí misma, dejó fuera al Señor. Ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Porque dice, está ciega, ¿verdad? No tiene perspectiva, se autojustifica, es autosuficiente, ¿verdad? Todas estas cosas que nos han mostrado lo que es una iglesia tibia. Y ahora vamos a ver el consejo del Señor, el cual, ¿sabes qué? Me llena de admiración para nuestro Señor, ¿verdad? Cómo está lleno de misericordia para una iglesia así, cómo verdaderamente hay esperanza. Hay esperanza. Mientras el Señor no venga por nosotros, mientras el Señor no termine, no dé el pitazo final, todavía hay esperanza. Dice, por tanto, versículo 18a, le da el consejo y el mandato: yo te aconsejo. Esa es compasión y misericordia de nuestro Señor, ¿verdad? Es paciente, porque viendo cómo el Señor también es fuego consumidor, podría traer un fuego instantáneo, juicio instantáneo, pero no lo hace. Qué misericordia, ¿no? Sí, así es. El Señor podría en cualquier momento traer ese juicio, pero cómo se cumple todas sus promesas, ¿no? Nuevas son sus misericordias cada mañana hasta que Él cumpla el cumplimiento de los tiempos, ¿no? Hasta que Él regrese, hasta que pueda instaurar su reino aquí. Pero mientras tanto, ahora siempre podemos disfrutar de la misericordia de Dios, de su paciencia, de su compasión. Este es el tiempo en donde nosotros podemos ver esa misericordia y esa compasión cada día, ¿no? Así es, lo vimos bueno, lo estamos celebrando ahora en el Domingo de Palmas, por ejemplo, cuando el Señor llega en un burrito, ¿verdad? En un burrito. Esa era una imagen de aquellos tiempos. Los reyes tenían sus burritos cuando andaban en paz,
cuando andabas manifestando, ¿verdad? Que no venían en son de guerra, sino en son de traer paz. Y Jesucristo vino en ese momento así, manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y ahorita es ese tiempo, ese momento, porque después viene al final de Apocalipsis, lo veremos en un caballo blanco, ¿verdad? Con la espada de su boca, ¿verdad? Ya no lo vemos como en paz, sino ya viene a juzgar, a tener este juicio. Pero hoy es el día de la misericordia del Señor, hoy es el día de la paciencia, hoy todavía está rogando por medio de nosotros, como lo decimos en Segunda de Corintios, ¿verdad? Está diciendo Él, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconcíliense. Y me gusta mucho que esta también debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Sí, nos indignan todas estas falsas doctrinas, falsos maestros, pero no olvidemos que no es nuestra tarea mandar al infierno a nadie, porque nosotros no somos ese tipo de jueces. El Señor nos manda a discernir, y eso sí tenemos esa responsabilidad, hacer diferencia entre puro e impuro, santo e inmundo, ¿verdad? Verdadero y falso. Sí tenemos que ser sabios y tenemos que denunciar lo que no está bien, ¿verdad? Eso no es juzgar. Juzgar es cuando alguien manda al infierno a alguien y dice, tú te vas a ir al infierno y estás condenado, ¿verdad? A eso no nos manda el Señor, pero sí nos manda a denunciar esto. Y esto me recuerda que a pesar de que vemos todas esas cosas y pueden indignarnos, tenemos que tener un corazón compasivo siempre, porque el final para estos falsos maestros, el final para un creyente que cree, bueno, lo dije mal, para el que cree, ¿verdad? Va a ser terrible, ¿verdad? Sí. Encontrarse con el trauma de apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Siempre tenemos que estar llenos de compasión y de saber que el final viene y el infierno es real, la condenación es real. Entonces debemos estar orando por eso, debemos estar orando por ellos sin dejar de estar denunciando, ¿verdad? Lo que no es. Sí, este tipo de personas que quieren hacer su propia relación con Dios a su manera. O sea, tú crees que crees porque tú has establecido tu manera de relacionarte con Dios. Consideras que eres una buena persona, consideras que no has ofendido a Dios tanto, que lo que tú has hecho no es para tanto. Entonces esa es una manera de justificarte, una manera de ver más evidencias de este grupo de personas que creen, pues son aquellos que tienen diferentes conductas en diferentes lugares, una conducta en su trabajo, otra conducta en su casa, otra conducta en la iglesia. Son aquellos que se cuidan y que tienen temor a los hombres, no temor a Dios. Otras personas que desarrollan esta hipocresía grandísima de tener una gran apariencia de piedad, pero con sus acciones, con la manera en que deciden su vida, niegan la eficacia de ella. Por eso el Señor les dice, te aconsejo, ¿verdad? Son palabras de misericordia de Dios, que de mí compres, ¿verdad? Y le está diciendo, tienes que hacer esto, ven, porque no quiero la muerte del impío, yo no me deleito en la muerte del impío. Y bueno, esta es una invitación precisamente a la salvación. Y vamos a ver de qué se trata la salvación, dónde comienza, ¿no? Le dice que de mí compres. En primer lugar, el Señor dice, solamente de mí en mí puedes encontrar salvación, solamente en mí puedes estar pleno, ¿verdad? Solamente no en lo que tú piensas. Lo que tú piensas no te va a saciar, no te va a salvar, no te va a dar la seguridad que buscas. Ahora es importante cómo vamos a comprar. Porque el Señor nos ha estado haciendo esta diferencia en cuanto a las obras, ¿verdad? Si nuestras obras no son una moneda que Él acepta para salvar, ¿verdad? Ya lo vimos. No podemos comprar nuestra salvación con nuestras obras, nuestras mejores obras de justicia, ¿verdad? Son para Él trapos de inmundicia, pero las obras, pues sí comprueban nuestra fe genuina, ¿verdad? Nuestra condición espiritual. Las obras de alguien nos manifiestan quiénes son en lo interior, ¿verdad? Confirman eso, pero no nos sirven para comprar salvación o justificación. Entonces, la moneda que Dios acepta, ¿sabes cuál es? Es tu vida, tu cuerpo manchado por el pecado, tu cuerpo torcido, tu corazón torcido, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor te pide a cambio de su justicia perfecta, ¿verdad? Que te rindas a Él. Y ese es un trueque impresionante que a mí me vuela la mente, ¿no? El hecho de pensar en esto, ¿no? El hecho de saber que el Señor acepta mi vida toda torcida por su vida perfecta, su justicia perfecta, que exalta una vez más su misericordia, su gracia. Y bueno, ¿cómo uso esa moneda? ¿Cómo le puedo entregar eso?
una vez más, fe y arrepentimiento. Sí, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer que Él existe, necesitamos creer realmente que hay vida eterna o que hay condenación eterna para poder dar este paso, ¿no? Porque muchas personas tienen incredulidad al respecto y se quedan así, ¿no? Así es. Y este era el problema con esta iglesia, ¿verdad? Esta iglesia se autojustificaba, tenía su propia manera de acercarse a Dios, su propia manera de decir yo soy santo, yo soy salvo. Y el Señor dice, no, necesitas primeramente fe y arrepentimiento, arrepiéntete de eso, ¿no? Cree lo que digo yo que eres tú y cree lo que digo yo que soy yo en mi palabra, ¿no? Esa es esta parte, ¿verdad? Cree en primer lugar lo que te estoy diciendo, eres un desdichado, miserable, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. Pero ahí es donde el Señor tiene que encontrar a cada persona. Eso es lo que no entiende la religión, el legalista, el tibio. No entiende esto porque todavía sigue engañado por el humanismo, por la filosofía de este mundo, por Satanás, por su perverso corazón que siente que es bueno, que siente y cree que le puede ofrecer algo a Dios aceptable. No, cuando la Biblia nos dice que no es así, que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y aunque yo sea el más legalista, el más religioso, y aunque yo por más rituales que haga y por más hábitos que me ponga, ¿verdad? Lo único que me puede justificar no son mis obras, sino es la fe, en entender en primer lugar, como lo que le está diciendo el Señor a la Odisea, lo que soy, un pecador, ¿verdad? No es una situación diferente para ningún hijo de Adán. Todos tenemos la misma necesidad. Por eso yo mencionaba eso en Mateo 5, ¿verdad? Cuando comienza a hablar de las bienaventuranzas, el Señor no está haciendo otra cosa sino describir el proceso de salvación. Así comienza para todos. Es difícil, bueno, más bien imposible para el creyente si el Señor no da vida. Pero lo que está diciéndole a esta iglesia, la Odisea, es que esta iglesia pensaba que ya no era así, que ella no era tan pobre. Yo no soy tan malo. Al contrario, mira Dios, todo lo que he hecho, entonces yo no te necesito. ¿Cómo comienza la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Claro, así es. Me llama la atención también cómo cuando estamos en este proceso hay un nuevo vestido, hay una nueva vestimenta en el creyente, que es la justicia de Cristo, ¿no? Y en la parábola de las bodas, el rey encuentra a alguien que no está vestido de bodas y le dice, ¿por qué no estás vestido de bodas? Y le dice el Señor, le dice, échenlo afuera, y él enmudece. No hay un argumento que podamos dar delante de Dios a todas las cosas que nosotros pensamos que podemos ofrecerle. Así es. Y fíjate, está bien hermoso esto de bienaventurados los pobres en espíritu. Ese es el primer paso de todo creyente, de cualquier creyente. Lo que el Señor le acaba de decir a esta iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo somos ricos? ¿Cuándo somos enriquecidos? Cuando en verdad pasamos por este proceso y ahora somos hijos de Dios y hemos sido enriquecidos con la justicia de Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver, con la gracia del Señor. Es cuando un ser humano cobra todo este valor delante de Dios, ¿verdad? No tenemos un valor intrínseco. El valor que tenemos ahora es el valor que Cristo ha puesto en nosotros, ¿verdad? Pero antes de eso, es la persona que no ha creído realmente, la persona que no está en Cristo, que no se ha entregado a Él, es como dice aquí, ¿verdad? Eres pobre, es desnudo, ¿verdad? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y eso es lo que la primera bienaventuranza nos dice. Felices y dichosos los que reciben vista y pueden ver su verdadera condición, porque entonces van a querer esta salvación y la van a desear y amar y la van a valorar. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo este proceso que el Señor le está pidiendo a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, una iglesia no salva, ¿verdad? Que creía que era salva, los que creen, pero le está dando este proceso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Felices y dichosos los que pueden ver su verdadera condición. Si tú no has comenzado por ahí,
¿verdad? Si tú no comenzaste por ahí, ese antes y después debió haber llegado en ese momento. No estamos hablando si fuiste un asesino, un ladrón y cómo el Señor dramáticamente te transformó. No. Esas son cosas que suceden porque nuestro corazón perverso y engañoso nos puede llevar a las profundidades más horribles de maldad, ¿verdad? Hay quienes no llegan tan profundo, pero de igual manera, sin Cristo, absolutamente toda persona está en la condición de la iglesia de la Odisea antes de Cristo, ¿verdad? Puedes tener tus hermosas religiones y puedes tener todo este asunto intelectual, tener grandes edificios, tener todo este asunto de jerarquías y cuestiones creadas por la mente, pero realmente si no has venido a Cristo de esta manera, sigues pobre, ciego, desventurado y miserable, ¿no? Y es lo que está diciendo, bienaventurados los pobres, ¿verdad? Los pobres en espíritu, ¿verdad? Aquellos que reconocen que no tienen absolutamente nada para entregarle al Señor, ¿verdad? Esta palabra pobre precisamente habla del más pobre que exista, aquel que no tiene nada, que está tirado en la calle, que no puede ni levantar la mano, si no es porque alguien llega y le da algo, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo cuando nos da luz. Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos un muerto putrefacto que el Señor le empieza a dar vida y levantamos la mano hacia Él, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que reconocen su condición y que no se justifican con todo eso, ¿verdad? Para el legalista, para el fariseo, le fue imposible reconocer su necesidad, pensaba que tenía algo para ofrecerle a Dios. Para la iglesia de la Odisea es el mismo caso y el Señor le está diciendo, reconoce tu pobreza, ¿no? Reconoce tu gran necesidad de mí. Sí, así es. Si no reconoces tu pobreza espiritual, pues realmente eres una persona que depende totalmente de ti mismo y estás parado en tu orgullo, en tus obras. Quizás tengas mucha obra social, quizás seas activista en obra social, pero eso Dios no lo puede mirar a cambio de un corazón pobre, de un corazón rendido, de un corazón humillado, ¿no? Así es. Todas las obras sociales, muchas veces, no, yo hago mucha obra social, Dios tiene que tomar en cuenta eso. Así, ¿no? Es. O cualquier otra cosa en cuanto a mi religión, en cuanto a mi orgullo intelectual, claro, ¿no? Acerca de mis capacidades, o decir, no, pues es que yo estoy voy a trascender porque estoy haciendo esto o aquello, porque soy muy disciplinado, porque yo estoy muy bien educado, todo este tipo de cosas, ¿no? Por eso después dice la siguiente bienaventuranza, felices los que lloran, dichosos los que lloran, ¿verdad? Bienaventurados. Por eso el Señor, esa palabra bienaventuranza no existe cosa más feliz, más hermosa que recibas. En primer lugar, que reconozcas tu pobreza. En segundo lugar, que llores tu pecado en arrepentimiento y en confesión. ¿Cuándo lloras tu pecado? Cuando te das cuenta, ¿verdad? Como el hijo pródigo que está sentado, ¿verdad? Con puercos, con los cerdos, deseando comer la comida de los cerdos y nadie le daba, oliendo a cerdo muy mal. Dice que vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, ¿verdad? Tienen comida y yo estoy aquí muriendo de hambre? Iré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado como uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, no soy digno de nada, pero al menos un día en tus atrios prefiero estar que 1000 fuera de ellos. Y aunque no me recibas una vez más como tu hijo, en este caso, ¿verdad? Él hablando acerca del pueblo judío, ¿verdad? Y también representándonos a nosotros de alguna manera. Pero cuando tú entiendes tu pobreza espiritual, entonces puedes llorar tu pecado, puedes reconocer el daño que es tu pecado, porque esa es una de las cosas que muchas veces la iglesia de la Odisea o el que cree no entiende, o nosotros también a veces no entendemos la gravedad de nuestro pecado, ¿no? El costo, cómo nos puede llevar al mismo infierno y cómo llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario, y eso fue terrible. Y debe haber llegado un momento en tu vida, si tú eres creyente, en el cual reconociste tu pobreza espiritual. Número 2, lloraste tu pecado de esta manera y entendiste lo que el Señor dice, ¿verdad? Mi gran necesidad, porque soy desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, te he fallado, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y lo más maravilloso es que el primero dice, de ustedes es el reino de los cielos, de los pobres en espíritu, y a los que lloran su pecado recibirán consolación. Y luego después, bienaventurados los mansos, ¿verdad? Los que me entregan el control de sus vidas, que esta es la siguiente parte. Un verdadero creyente ya deja de ser el rey, deja de ser el que pone las reglas, el que decide que está bien, el que está mal, el que dice, aquí dice el Señor esto, pero yo digo esto.
No, pero no tiene que ser así, tiene que ser así, ¿verdad? El manso es el que le da las riendas, fortaleza, sujeta, control, ¿verdad? Aquel que en verdad le da las riendas de su corazón y de su vida al Señor. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Sí, un control total, un cambio de hábitos, un cambio de convicciones. ¿Por qué? Porque dejas de tener tus propias convicciones y comienzas a tomar la autoridad de la palabra de Dios. Ahí está, yo creo que la diferencia. Cuando alguien cree que cree, él va a ir sobre sus convicciones, va a tener toda esta información de lo que Dios dice, solo como una información, y va a decir sí, pero en el momento de hacer decisiones va a actuar bajo sus convicciones. Así es, ese es el punto, ¿no? Y el Señor nos dice, porque acuérdate, le está diciendo, yo te aconsejo que compres de mí. Así se utiliza esta moneda. En esto consiste el arrepentimiento y la fe, ¿verdad? La confesión, en reconocer lo que acabas de decir, ¿verdad? En reconocer que lo que Dios dice es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, felices y dichosos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Y finalmente el Señor dice, ¿tienes estas 3 cosas? Ahora, ven y compra. Ven y compra. Ahí es cuando estás en la posición de venir y comprar, no antes. Si hay algo de ti todavía, todo creyente debió haber pasado por ese proceso, ¿verdad? No hay nada de que nací en una cuna cristiana, no hay nada de que, pues es que ni me acuerdo, no sé cómo fue. Tienes que saber eso. ¿Por qué? Porque esa es la manera, la única manera en la que puedes en verdad ver el amor de Dios y recibir su perdón, recibir salvación. Porque ahí comienza, ¿no? Y es cuando el Señor dice en Isaías 55, 1 al 3, a todos los sedientos, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Pero te fijas, al que reconoce que está sediento, al que no piensa que está sediento, pues no, yo no estoy tan mal, yo no necesito de Cristo. Mucha gente está saciada y dice que no necesita de Cristo. Por eso el Señor está hablándole como a esta iglesia, a los sedientos vengan a las aguas, a los pobres vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y nos dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? O sea, ¿por qué estás engañado pensando que tienes algo, ¿verdad? Y estás comprando otras cosas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que no te van a dejar nada. Entonces dice, me gusta mucho, gastas tu dinero o gastas tu vida en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia ni saciará jamás. Oídme atentamente, óiganme, coman del bien, se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí, oigan y vivirá su alma, y haré con ustedes el pacto eterno, las misericordias firmes de David. Qué precioso, ¿verdad? Wow, qué precioso, ¿no? Qué importante es escuchar con atención, qué importancia es inclinar el corazón, qué importancia es humillar nuestra mente delante de la mente infinita y del sabio Dios. O sea, nosotros pensamos que somos sabios y qué orgullo tan grande. Necesitamos humillar nuestra mente delante de Dios y decir, sí, Señor, tú eres Dios, tú eres Dios. Así es. Y eso se ve en un cambio de convicciones, en un cambio de conducta, en un cambio en tus decisiones, ¿no? En la manera en que decides cosas tan elementales, ¿no? Tan elementales como poner por obra, pues, los principios básicos para el matrimonio. O sea, Dios dejó en diseño, camino en ese diseño. Dios dejó un diseño en cuanto a mi relación con Él, cómo me relaciono con Él. Ahí estoy, nada de que no, pues es que yo no voy a la iglesia y tengo una relación a mi manera con Dios. O sea, no puede ser esto. Sí, o simple y sencillamente decirle no decirle que no al pecado, ¿no? Y decidir vivir una vida pecaminosa que literalmente está en contra de lo que Dios dice. Yo estoy usando mi propia convicción, mi propia manera, ¿verdad? Esas cosas son de las que tenemos que arrepentirnos porque son literalmente pues falta de fe, ¿verdad? Claro. Y falta de arrepentimiento, es incredulidad. Entonces el Señor nos dice, ven, yo te aconsejo, ven y compra. ¿Qué? Oro refinado en fuego, vestiduras blancas, ¿verdad? Y la última cosa, ¿verdad? Unge tus ojos con colirio. Vamos a ver un poquito de eso cuando regresemos, pero no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en este punto, en la misericordia, en la paciencia de nuestro maravilloso Señor, hablándole a esta iglesia de la Odisea de esta manera, ¿verdad? Una iglesia muerta, no solamente muerta, no redimida, toda completa. No vemos
ninguna evidencia de que el Señor se refiera a alguien que esté vivo, pero sin embargo vemos a un Señor maravilloso, lleno de misericordia, llamando al arrepentimiento. Yo te aconsejo que de mí compres. ¿Y qué le pide? Que compre oro refinado en fuego para que seas rico, ¿verdad? O sea, abandona tus ídolos de egolatría, de materialismo, de orgullo miserable, ¿verdad? Perdón, orgullo religioso que te tienen miserable, ¿verdad? Si eres parte de una comunidad muy rica, ¿te acuerdas que ese era uno de los fuertes de esta ciudad? Quizá seas una iglesia rica también, pero todo eso delante de mí no te sirve para nada. ¿Y qué es este fuego refinado, este oro refinado? La fe genuina, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y esta fe genuina sin impurezas, confiando en Él, no en mí mismo, ¿verdad? Dice la Biblia que atesoremos un buen fundamento para lo porvenir, este tesoro maravilloso que es esta fe genuina, preciosa, una relación conmigo, le dice el Señor. Compra esto. Esto te es más valioso que todo eso, ¿verdad? En este mundo vas a vivir por mucho 80 años, si bien te va, hay quienes viven hasta 100, pero esos últimos años ya no son muy confortables y buenos. Así es de que compra de mí en primer lugar oro fino. En segundo lugar, compra de mí con esta fe vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto es impresionante. Un día estaremos delante del Señor, mi hermano, y todas estas cosas, como dice aquí, el Señor nos va a mostrar cómo somos y lo que tenemos, ¿verdad? Y aquellos que no estemos en Cristo, que no hayamos comprado, aquellos que no hayan comprado esto y que no estén en Cristo, pues se va a mostrar su desnudez, se va a mostrar la realidad. Hoy hay apariencias, vivimos en un mundo de mentira, pero cuando la luz sea manifestada, todo va a salir. Toda la mugre va a salir a la luz y el Señor dice, no, vístete con vestiduras blancas. Déjate de conformar especialmente con esta iglesia de la Odisea que conocían esta producción de lana negra, ¿verdad? Muy codiciada en aquellos tiempos, dándole esta ilustración, ¿verdad? Estás manchado por el pecado, estás manchado por inmundicia. Quítate eso delante de mí, porque delante de mí eso no te está, delante de mis ojos no te está vistiendo. Deshazte de tu vana religión, de tus ritos vacíos, de tu orgullo intelectual. Delante de mí estás desnudo, no estás regenerado, no has nacido de nuevo, necesitas un nuevo nacimiento. ¿Y este vestido qué es? Sino la justicia de Jesucristo. No tu propia justicia, no tus propias obras, que son pecados, que son, trapos de inmundicia, como lo hemos visto. Delante de Dios, tus mejores obras, tus mejores actos para justificarte delante de Dios, Él no los quiere ni tocar. ¿Quieres verdadera justicia? Que el Señor te reciba, ¿verdad? Y te vea sin tenerte que destruir. Necesitas estar vestido de Jesucristo, vestida de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces el Señor sí te va a dar buenas obras que Él mismo preparó para que anduvieses en ellas, ¿verdad? Pero es esta justificación, ¿verdad? Yo le entrego al Señor toda mi impiedad y el Señor me cambia mi impiedad. Él se viste de mi impiedad en la cruz del Calvario y Él me viste de su justicia por la fe en Él. Recibe esto, le dice, ¿qué otra cosa compras? Dice, unge tus ojos con colirio para que veas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ellos producían este elemento medicinal, colirio, ¿verdad? Y le dice, compra, unge tus ojos con el colirio real, ¿verdad? Arrepiéntete de tu supuesto conocimiento espiritual y superior que te tiene ciego a la verdad. Aplica la verdadera medicina a tus ojos para que tengas ojos para ver, ¿no? Porque cuando estamos muertos en delitos y pecados no podemos ver más allá. Mira el mundo cómo está, creyendo mentiras y haciendo puras decisiones tontas, deprimentes, ¿verdad? Que van a llevar al colapso de la sociedad, que finalmente, vienen para que venga este hombre de maldad llamado el anticristo. Todo va para allá, pero sin embargo el mundo no sabe, está ciego y está creyendo cosas tan tontas, ¿verdad? Como el género, cada vez lo repetimos, ¿no? Como mutilar a sus hijos, como matar a los hijos en el vientre de su madre, ¿verdad? Como todo este asunto sin sentido de un supuesto racismo que hace que todo el mundo tenga la culpa menos yo. Todo esto es diabólico, ¿verdad? Y no hay ojos para ver estas cosas si no has venido a Jesucristo, ¿verdad? Ser sanado de una ceguera espiritual para que puedas comenzar a comprender la vida, la verdadera vida, la verdad, ¿verdad? Que puedas ver a tu Salvador. Te conviertas de la luz de las tinieblas a su luz admirable, de la potestad de Satanás
a Dios y que recibas por la fe que es en Él el perdón de pecados y herencia con los santificados. ¿Qué significan estas tres cosas? No es otra cosa sino la verdadera redención, la verdadera salvación, la vida eterna, el oro de la verdadera riqueza espiritual, los vestidos de la verdadera justicia, el colirio que trae verdadera comprensión espiritual. Quizá te haga falta en este día colirio. Quizá no estés entendiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, y eres de los que leen la Biblia y no le entienden nada, o lo que vas el domingo a la iglesia y te sales igual. Y todo el tiempo estás en tu mente en esta continua lucha en contra de lo que se está diciendo. Ni siquiera pones atención y sigues muy feliz con tu vida y piensas que ya te diste un baño de pureza, ya te santiguaste al ir a la iglesia, te fuiste y sigues tu propia vida. Ten cuidado, quizás seas la iglesia de la Odisea. Necesitas colirio para lavar tus ojos y necesitas comprar la verdadera fe. Sí, qué importante es eso, poder pedirle a Dios, Señor, déjame ver. ¿Por qué? Porque estamos ciegos y como dices, estamos bajo el dominio o estás bajo el dominio de Dios y su justicia, o estás bajo el dominio de Satanás. No existe otra salida. Cuando dices, bueno, es que yo estoy realmente haciendo lo que yo creo, lo que son mis convicciones, tú estás bajo el dominio de Satanás. La Biblia lo dice así. Hay dos familias solamente, aquellos que se rehúsan a obedecer a Dios porque están dominados por el príncipe de este mundo, Satanás, ¿verdad? Que es el que mueve todos los hilos de las personas que se rehúsan a aceptar la Biblia como una autoridad, cuanto más a Dios en sus corazones para poder guiar, dirigir sus vidas y tener el control absoluto de sus vidas. Entonces necesitas saber qué control quieres y qué control tienes. ¿Tienes el control del Espíritu Santo en tu vida o tienes realmente el control de Satanás y todo la corriente de este mundo que está deliberadamente rehusándose a obedecer a Dios, ¿no? Ahora lo que tienes que hacer es escuchar el consejo y comprar del Señor. Exactamente. Porque la puerta está abierta. Y me encanta, vamos a ahondar en eso, ahorita ya no hay tiempo, pero dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si tú estás escuchando hoy su voz, no te endurezcas. Recíbele, porque estamos hablando de eternidad. Estamos hablando de una eternidad sin Cristo, que es algo terrible, espantoso, donde el gusano no muere, donde es el rechinar de dientes, las tinieblas, dolor constante, desesperación. Una sola pizca de gozo no vas a tener ahí. Hoy vivimos en este mundo y aún los más malvados disfrutan de su maldad. En ese lugar no va a existir nada de celebración, absolutamente nada. Son tinieblas por la eternidad. No quieres eso, porque por otro lado está la vida eterna. Todas estas promesas maravillosas que el Señor hace, recíbele hoy. Y es tan justo en este detalle que acabamos de ver. Recuerda, no es una cuestión de los más malos van a ir al infierno y los no tan malos van a ir al purgatorio y los buenos van a ir al cielo. Esa es una falsedad. No, es aquellos que han reconocido su pobreza espiritual, que han llorado su pecado, que ahora son mansos y humildes de corazón. Recibe hoy a Jesucristo. Voy a orar por ti. Señor, te pido, si hay alguien en este día, Señor, que esté escuchando, que nunca ha hecho una decisión por ti, que hoy sea ese día, Señor. Por favor, dales esta vida, Señor, esta sensibilidad espiritual, Señor, para reconocer su pecado, su maldad, Señor, y que vengan y compren de ti, Señor, todas estas cosas, que compren de ti, Señor, con la fe y el arrepentimiento, Dios mío, que puedan recibir vida eterna, vida nueva. Y díselo, Señor, yo quiero esta vida nueva. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues se nos fue el tiempo. Gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Y Be Happy Yard Signs, busca a Lucía en su página de Facebook. Familia Calvary, gracias por sus aportaciones. Si tú hiciste esta decisión acompañada de fe, arrepentimiento y una oración, recuerda, es una decisión acompañada de fe, arrepentimiento y decisión. Reúnete en una iglesia, júntate, ven, siémbrate en una iglesia, lee tu Biblia y sigue hablando con Dios a través de la oración. Así es, y todos nosotros sigamos orando para que la palabra de Dios siga expandiéndose por todos lados. Tenemos que proclamar el Evangelio y, ¿sabes? Vamos a seguir hablando de profecía bíblica, llegando en el siguiente capítulo. Vamos a comenzar a hablar de profecía bíblica, que es tan importante. El Señor nos ha dicho lo que va a pasar y lo que está sucediendo. Y bueno, nos despedimos de ti, te dejamos en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.